Pues bien, hemos llegado así a la parte central de nuestro programa, que es la proclamación de la palabra. Ahora la lectio divina, se anuncia en el boletín, es en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Vamos a dar lectura al capítulo 3, al versículo del 1 al 21. El Evangelio es Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Como ustedes saben, este libro de Juan se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Bien, ya lo encontré. Bien, hermanos, vamos entonces a dar lectura a este versículo, a este capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonemos, en respuesta a la palabra de Dios, el himno 253, Un príncipe vino de noche. Jesús respondió en palabras sencillas, y en
atentos para escuchar el mensaje de este día. El pueblo de Dios como un fermento. El fermento como un poder interno. Por favor, tomen su lugar. ¿Cómo está el audio por allá atrás? ¿Se oye bien? Sí. No se me vayan a dormir, hermanos. ¿Sí? Bueno, sí recuerdan que les decía que un predicador se ha parecido a mí. De repente que le dice un hermano, despierta a la hermana. Ay, ¿yo por qué? Despiértele usted que la durmió. Entonces ese es el problema que luego tenemos los piedricadores, ¿verdad? Aburrimos tanto a la gente que los llevamos a la dormición. Si existe esa palabra, si no ya la inventamos. La inventó usted, no yo, ¿verdad? Ya me respondieron por allá. Bien, vayamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Y vamos a darle lectura al pasaje que encontramos entre el versículo 18 y el versículo 21. Lucas 13, del 18 al 21. Si ya hemos encontrado este pasaje, vamos a leerlo todos juntos. Dice la Escritura así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió de 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, una vez más estamos en este lugar que tú has consagrado para convocar a tu pueblo, tu remanente fiel, para que desde este lugar proclame tu gloriosa majestad y proclame también tu poderoso evangelio, así también como el perdón que graciosamente tú nos otorgas por la fe en Jesucristo. Nuestro Dios y Padre, al abrir las Escrituras, queremos pedirte, Señor, la potente luz iluminadora de tu Espíritu Santo, a fin de que podamos conocer tu voluntad por la republicación de tu palabra. Y que no solo lleguemos a conocer tu voluntad, sino que además la entendamos, porque tu Espíritu Santo nos lleve a todo buen testimonio. Pero además de todas estas cosas tan necesarias en nuestras vidas y en nuestra relación con tus santas Escrituras, que hagas de nosotros hombres y mujeres que viven tu palabra, hombres y mujeres que hacen tu palabra, hombres y mujeres que dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te pedimos pues que esa obra hagas en nuestras vidas por la expansión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hemos venido con esta serie y hemos venido hablando del mandato cultural, del oficio del hombre, del reino de Dios. Y bueno, pues esos temas están bien y debemos de seguir con ellos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y ahora cómo le hago? Porque si ya tengo la conciencia de que no solamente soy salvo, ¿sí?, para tener mi apartado en un lugar celestial, sino que soy salvo para trabajar en el reino de Dios, para luchar por la expansión del reino de Dios, ¿cómo le hago? Y esos son precisamente los principios que quiero en esta serie enumerar: el pueblo de Dios como un fermento. ¿Cómo es que el pueblo de Dios puede y debe trabajar dentro del reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo aquí nos está dando un ejemplo de cómo el reino de Dios se expande y nos usa dos imágenes.
la imagen de la semilla de mostaza y la imagen de la levadura. La fermentación, contrario a las opiniones de algunos cristianos, es un fenómeno que aparece con frecuencia en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En las dos parábolas que acabamos de leer, la parábola de la levadura en Lucas 13:21 en adelante, y la parábola también en otra parte del vino nuevo en odres viejos, Lucas 5:33 en adelante, aquí nuestro Señor habla de lo que sucede cuando tiene lugar la fermentación. Una vez iniciada la fermentación, iniciado este fenómeno bioquímico, pues no se puede parar. Ahí va hasta que se hace manifiesto. Las parábolas que lo acompañan, así como las referencias de Cristo a la sal y a la luz, Él dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así, de esta manera, nosotros tenemos que, parecen mostrar claramente el significado de estas referencias a la fermentación. Los ciudadanos del reino, la raza redimida, la nueva humanidad, los cristianos, como diríamos en términos generalizados, son aquellos que con su actividad y trabajo en el mundo, repito, ahora voy a ahorrar la explicación, los ciudadanos del reino son aquellos que con su actividad y trabajo en el mundo desarrollan algo semejante a lo que ocurre con el fenómeno de la fermentación, lo que puede resultar en una explosión virtual. Y sucedió. Pablo tuvo esta experiencia porque fue acusado de trastocar al mundo. Hechos 17:6. Los cristianos de la época de la era apostólica fueron acusados de lo mismo. Los cristianos de la época de la Reforma a menudo fueron acusados de lo mismo, y la sentencia era la misma: trastocan el mundo, alborotan el mundo. Sin embargo, debemos tener presente que las Escrituras en algunos pasajes parecen tener una actitud ambivalente con respecto a la fermentación. En muchos casos se refiere a la levadura y la fermentación del vino como algo que significa corrupción y degradación. Poca levadura leuda toda la masa. Está hablando de forma negativa. Es cierto, las Escrituras nos presentan en algunos pasajes la fermentación como sinónimo de corrupción y degradación. Y algunos intérpretes intentarán forzar este mismo significado para aplicarlo a las parábolas que hemos referido. Y aquí no aplica. Esto es lo que también debemos de tomar entonces en cuenta. Estaban oyendo las hormiguitas allá abajo. Bien. Pero debemos de aclarar que las parábolas... Ay, si usted está alto, ¿verdad? Si nos ayuda el ingeniero de sonido, de audio, perdón. Ingeniero de audio. Sin embargo, debemos tener presente que la Escritura en algunos, me perdí, ¿verdad? Dice, pero las parábolas de la semilla y de mostaza y la del remiendo viejo con el nuevo también son presentadas por nuestro Señor Jesucristo. Eso lo debemos de tomar muy en cuenta. Y la manera en que Él lo presenta no dan a pie a pensar en la levadura y la fermentación solamente en su sentido negativo.
Más bien, la Escritura nos presenta ambos casos, que en algunos puntos como sinónimo de corrupción, pero también en otro como de explosión. Cristo habla favorablemente de la acción de la fermentación como un paralelo de cómo funciona el reino de Dios. Porque esa es la frase que comienza, dice, el reino de Dios es semejante a. Está usando una analogía en el versículo 18. ¿A qué lo compararé? Es como una semilla de mostaza. ¿Alguien conoce el alpiste? Bueno, pues la semilla de mostaza es más pequeña todavía que el alpiste, ¿sí? Pero vean ustedes entonces el árbol que se hace cuando éste crece. Y esa es una analogía que está usando el Señor. Lo mismo hace cuando habla de la levadura, en el versículo 20. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. Bueno, pues hoy como todos van a la Esperanza, o al Globo, etcétera, o al Lecaros, pues ya no tienen esa experiencia, ¿verdad? De coger un poquito de levadura, un poquito de harina, y dejarla allí, y cuando ha leudado, ponerla en un bodoque más grande de harina, y después vemos cómo se infla, ¿no? Casi al 100%. Bueno, pues entonces ese es en ese sentido que lo tiene. Ahora, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? A ver cómo es que funciona el reino, cómo es que trabaja el reino. Y entonces hemos hablado que los ciudadanos del reino son aquellos que hemos nacido de nuevo e injertados al cuerpo de Cristo. Y que de manera semejante entonces el pueblo de Dios debe funcionar como un fermento dentro del reino de Dios. Y a lo largo de estos estudios, lo que vamos a ver al fermento en su manera positiva. En primer lugar, el fermento como un poder interno. No es algo, un gafete que usted se ponga aquí, o una insignia, o algo que se vea de inmediato. Es algo que está ahí oculto, pero que en algún momento, en algún punto, se manifiesta. En segundo lugar, el fermento como un poder silencioso, quieto, calladito. No lo vemos, pero allí está trabajando. Y en tercer lugar, el fermento como un poder de progresión. Cuando el fermento empieza a trabajar, este va a hacer su acción. Por la extensión del tema, para esta ocasión, solamente se tratará el punto número 1, es decir, el fermento como un poder interno. En sus parábolas acerca del reino, el Señor Jesucristo tuvo mucho cuidado al señalar que los comienzos del desarrollo del reino fueron pequeños e insignificantes, pero comparó el poder del reino con la labor de la semilla de mostaza, que es una semilla de las más pequeñas conocidas por los hebreos. También mencionó la levadura, o lo que llamaríamos masa fermentada. Aunque, si bien es cierto que generalmente se considera como un signo de corrupción, y ciertamente no es algo que muchos disfruten comiendo la sola levadura del pan. ¿Alguien por curiosidad lo ha hecho? ¿Probarlo? Sabe amargo. Bueno, háganlo. ¿Sí? Digo, para comenzar. Sabe amargo, ¿sí? Sabe amargo. Y sin embargo, y desde el punto de vista de quienes han cultivado, la semilla y la levadura no tendrían ningún gran futuro ante ellos, ya que serían vistos como algo impotente e inútil. Sin embargo, por pequeños y poco importantes que parezcan, deben considerarse esenciales para su propósito. El cultivo de una planta de mostaza
y la elaboración de un pan. Sin semilla no hay árbol, sin levadura no hay pan. Son tales los comienzos de la semilla de mostaza y de la levadura, que Cristo los comparó con los comienzos de la obra del reino. Desde el punto de vista del mundo pagano, el reino era pequeño, aparente e insignificante. A ver, les doy un ejemplo. Por ahí leí un artículo de un periodista no cristiano y que vaticinó la derrota de cierto candidato. Ahora ya lo podría decir, pero no lo voy a decir, ¿sí? Y mencionó otros candidatos que fueron presidentes antes y que también lo ignoraron. Estoy hablando del punto de vista de un periodista. Minimizó la fuerza evangélica de México. Son pequeños, ¿sí? Son pequeños. Y en ese artículo no sé qué tan cierto sea. Del ya saben quién, ¿sí? Que no se podía nombrar, dice que es que venía de filas evangélicas. No lo sé, hermanos, ¿sí? No lo sé. Y él en su artículo decía, dice, estos van a votar por él. Y yo sé que aquí hay cristianos que votaron por él, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice? Minimizó la fuerza y la potencia. Son poquitos. No sé. No tiene importancia. Y se fueron a los que creerían que les darían su voto. Vamos, con todos los maestros, porque ahí está la fuerza de los votos. Y así sucesivamente. Personalmente, en alguna ocasión, tuve la plática con algún senador por algunos asuntos de nuestra iglesia, y él me externaba esto, que entre sus colegas dice, olvídate de los evangélicos, déjalos que se muerdan, déjalos que se peleen, de todas maneras, solo pueden votar por este partido. No pueden votar por el PAN, porque son católicos. No pueden votar, pues, tienen que votar por nosotros. Entonces, hermanos, esa es la idea ante el mundo, de que la iglesia es pequeña, sus temas no son importantes, ellos solo saben darse de golpes de pechos y solo saben de rezos, no saben de política, casi nos dicen tontitos, son unos tontitos, ¿sí? Eso es ante los ojos del mundo, o esa imagen hemos dado como iglesia, que somos una nimiedad, que no tenemos nada. Y así sigue siendo. Ciertamente, está oculto, es pequeño. Solo tenemos que mirar a los registros de la historia para ver esto. El reino realmente comenzó con la muerte de su fundador. Y una muerte semejante a lo que hoy sería la inyección letal, o lo que hace algunos años fue la silla eléctrica. ¿Y quiénes van a la inyección letal? ¿Quiénes van iban a la silla eléctrica? Los criminales. El fundador del reino en el Nuevo Testamento murió como un criminal. ¿Quién va a escuchar la voz de un criminal? O los consejos de un criminal. Ciertamente, este hombre, Jesús de Nazaret, no murió como un héroe, sino como un criminal. Creo que le rinde más loores al Che Guevara que al propio Señor Jesucristo. El reino fue continuado por un grupo de pescadores, un recaudador de impuestos y uno o dos más discípulos. Estos fueron los que comenzaron el reino de Dios. Todavía no había académicos, todavía no había allí empresarios.
con pequeños, insignificantes y poco importantes, parecen ser los comienzos del reino. O, si uno desea mirar hacia atrás en el Antiguo Testamento, en busca de las raíces del reino, uno encuentra que, nuevamente, esos precursores fueron, como lo dijo Isaías, solo un remanente muy pequeño. Aún en la geografía actual, vean el mapa. ¿Qué es Israel? Geográficamente hablando, ante Jordania, ante Arabia, ante Estados Unidos. Pequeño, hermanos. Pero ¿quién los ha podido extinguir? ¿Cuántos esfuerzos han hecho por extinguir a esta nación? Y todavía hay líderes que dicen, vamos a borrar del mapa a Israel. Eso lo vengo escuchando desde hace 30 años, ¿sí? Y no lo han podido lograr. Los que fueron los primeros miembros del reino en el Nuevo Testamento no eran nobles ni aristócratas. Eran considerados la escoria de la tierra, a la cual los hombres despreciaban, porque estos eran hombres iletrados e ignorantes. Veamos unos cuantos testimonios. Hechos 4:13. ¿Alguien nos puede ayudar y lo lee, por favor? Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué opinión tenían de estos hombres? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vean qué imagen tenían de los discípulos, ¿sí? Iletrados, del vulgo, como ahora luego dicen, es que común y corriente, ¿verdad? Gente común y corriente. Bueno, común sí, corriente no, ¿verdad? Porque somos hechura del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 1, alguien lo puede buscar y luego leer los versículos 26 al 29. Primera de Corintios, versículo 1, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la idea, hermanos. Recuerdo cuando ya empezaba yo a estudiar teología y mis compañeros de trabajo también, la mayoría de ahí eran estudiantes o éramos estudiantes. Y entonces pues salió ahí el tema que nos teníamos que ir pronto porque había que estudiar porque mañana tenemos examen. Pues yo exterioricé lo mismo. Yo mañana tengo examen, yo tenía examen de griego y de hebreo, por cierto. Y que se suelta en la carcajada. ¿Sí? ¿Qué tarea tiene solo leer la Biblia? Pues esa es la idea que tienen de los pastores, ¿sí? No pueden ver todo el pensum de su currículum, ¿no? Todo lo extenso que lo es como cualquier otra carrera. Así que si hablamos como iglesia de Cristo, establecer un reino, no, pues se van a reír así de nosotros. Un hombre que recientemente escribió en un periódico, lo hizo en nombre de una pequeña empresa y redactó lo siguiente: lo pequeño es hermoso. Cierto. Pero además de esto, Cristo, por otro lado, dijo que lo pequeño es poderoso. Contigo asaltaré muros. Contigo desbarataré ejércitos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
la pequeña semilla de mostaza, tenía en su interior el poder de convertirse en un arbusto grande en el que se alojarían las aves del aire. Asimismo, la levadura tiene el poder innato de causar el aumento de una pequeña bolita de masa para convertirse en una bola de masa grande. También el vino nuevo poseía el poder de reventar los viejos recipientes de piel que contenían el vino. Y viendo estas cosas pequeñas e invisibles que causan cambios, parecen tener un poder dentro de sí mismos. Este es el punto, que aunque pequeños, tenemos que causar cambios. Y esa es una de nuestras piedras de tropiezo. Nos resistimos a la inercia. Las cosas siempre se han hecho de así y no queremos hacerlas asá. Este ha sido un gran problema. Estas cosas pequeñas e invisibles causan cambios. Parecen tener un poder dentro de sí mismo, un poder para lograr sus propios fines particulares. Y así, el poder del grano de mostaza, la levadura y la fermentación del vino se deriva de su propia naturaleza o carácter que los hace ser lo que son. Además, es suficiente poder capaz de cambiar el entorno donde se encuentran. Ese es el reino. Cuando el reino está trabajando, hay un cambio. Esta fue la advertencia que un miembro del Sanedrín les dijo. Fulano de tal se levantó en armas y esto, y pronto fue apagado. Y esto y lo otro y aquello. Si esto es de Dios, nadie lo puede parar. Este es el reino, hermanos. Es el reino de Dios. No es el reino del hombre. Así entonces, debemos tener presente que el reino es semejante al grano de mostaza, semejante a la levadura y semejante al fermento del vino. Poseen un poder innato que los hace ser lo que son. Así es el reino de Dios. Y como tal, tiene el poder y la dinámica del mismo Dios soberano. Es Él quien empuja, no nosotros. Sin embargo, esto no se debe a ninguna bondad o fortaleza innata en aquellos que conforman el reino de Dios, es decir, los redimidos. Porque dice, de lo necio del mundo, para avergonzar a los letrados. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Es Él quien hará su trabajo. Es decir, que Dios hace este trabajo con los que conforman el reino, sus redimidos. Pero así como la harina que contiene la levadura no puede lograr nada por sí misma, a menos que sea leudada, ni el jugo de uva, menos que también sea fermentado, para convertirse en vino aceptable. Así, los individuos que conforman la ciudadanía del reino no pueden lograr nada aparte del poder de la obra fermentadora del Espíritu Santo, que es la dinámica del reino que caracteriza su propia existencia. Aclaro, ustedes y yo somos la levadura. Usted es levadura, yo soy levadura, y debemos actuar como levadura en el reino de Dios. Pero esa fermentación no la voy a dar yo, la va a dar el Espíritu Santo. Ese es el poder interno. Contrario a lo que nos dicen algunos líderes,
Tú tienes el poder dentro de ti mismo. No te, ¿cómo se dice? Hablan de autoestima, lo contrario de autoestima, no sé cuál sería. No te minimices, no sé si Menosprecio. eso, no te menosprecies, etcétera. Tú tienes el poder. Sí, hay un poder interno en el reino. Sí, hay un poder interno en usted y en mí. Pero ese poder interno no es innato de mi corazón, no es innato de mis músculos, no es innato de mis vísceras. Es el poder del Espíritu Santo que vive en mí, que opera en mí. Ese es el que va a hacer la obra. Usted es la levadura y quien lo va a iniciar el proceso de fermentación será el Espíritu Santo. Cristo aclaró esto a sus discípulos en sus conversaciones con ellos antes de la crucifixión y antes de su ascensión al cielo. Les aseguró que enviaría su Espíritu sobre ellos, que los dotaría de poder y que aunque eran hombres débiles e ignorantes, serían sus testigos en el mundo e incluso llegarían hasta la sede del poder terrenal, que en ese momento era la ciudad imperial de Roma. Hechos 1:8, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Cuando venga, dice, me seréis testigos, pero recibiréis poder. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los primeros ciudadanos del reino eran pequeños, insignificantes y despreciados. Pero el poder del Espíritu Santo estaba dentro de ellos para trastocar el mundo entero. Creo que esto es entonces lo que hemos ignorado. Sabemos que tenemos que trabajar en el reino, pero nos da miedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Como Moisés. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Cómo? Si ellos tienen tanques y misiles, ¿cómo los vamos a sacar? Ustedes saben que debemos de ser cabeza y no cola, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos ignorando el poder que se nos ha dado, porque ignoramos ese poder interno, porque ignoramos el poder que Dios le ha dado a su iglesia, el poder del Espíritu Santo. De manera que, concluyendo, para arribar a una conclusión, debemos acotar: el poder interno del reino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Me voy, pero no los dejo solos. Enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador de la iglesia. Juan 14, versículo 16. Y aquí también tenemos que hacer algunos acotamientos. Si nos atenemos a la sola palabra consolador, como la entendemos, es: ay, pobrecito de ti, ay, pobre, ay, no, mejor para acá, ay, pobrecito mencito, pobrecito tontito, ay, ya, ah, no llores, ahorita te compro tu paleta. Esa es la idea que tenemos de consolador. Cierto, hay una función allí, de consolar, de animar. Pero hermanos, si vamos a la palabra que usó el Espíritu Santo: yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletón. Ahí está en modo acusativo. En su modo nominativo es Parácletos. Nosotros decimos Paracletos. Es que el español, todas las palabras que terminan en N, S o vocal se acentúan y son agudas. Pero ese es español. Esto es griego, hermanos. Entonces, la pronunciación es
Parácletos. Esa es la palabra que usa el Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son los alcances del significado de Parácletos? Es una palabra compuesta. Para es una palabra. Kletos es otra palabra. Para es un adverbio que se traduce como al lado de, junto a lo largo de. Esa es la función del Espíritu Santo. Está contigo, va contigo, está a tu lado. No está solo. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La otra palabra es kletos. Esta palabra kletos no debe de confundirse con parakaleo, llamar. No, es otra. Es otra. Kletos significa llamado, invitado. El Padre y el Hijo llamaron al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo para que esté al lado de los discípulos, para que los ayude, para que les enseñe, para que los dirija a toda verdad, para impeler, para impulsar, para animar, para empujarlos a la acción. ¿Y por qué no? Para consolar a la iglesia. ¿Por qué? Porque si hay momentos en que estamos tristes, porque si hay momentos en que nos sentimos incomprendidos, hay momentos en que nos sentimos rechazados. Sí, yo recuerdo que había ocasiones que le decía a mi familia, decía a mi esposa, ya no quiero ir al presbiterio, ya no quiero, ya puros pleitos tenemos allí, puros arrebatos, ya no quiero estar ahí. Y es ese momento cuando nos acordamos que no estamos solos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos pocos, cierto, hermanos, pero no estamos solos. Recuérdenlo. El Hijo está a la diestra del Padre, rogando por nosotros. El Espíritu Santo está en la tierra, aquí, para ayudar a su iglesia. Somos débiles, sí, pero no estamos desamparados. No está solo, no está sola, lo entendemos, hermanos. A donde vayamos está Dios, a donde vayamos está el Espíritu, a donde vayamos está el consuelo del Evangelio, a donde vayamos está el poder de las Escrituras. Somos imperfectos. Yo sé que para muchos de ustedes ya estoy calificado. Sí, pero en esto, sí, pero acá, sí, y cada uno de nosotros. Sí, hermanos. De esto se agradó el Señor, para formar a su iglesia, para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Somos imperfectos, sí, pero estamos siendo entrenados. Estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para servir en el reino. Es aquí donde somos capacitados. Es aquí donde somos entrenados. A menos que la urgencia sea, pero ningún general en su juicio sano envía reclutas al frente de batalla. Quienes van son los capacitados, los entrenados. Y hoy, superando a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los comandos, hoy están las fuerzas de élite. Ustedes ven, por ejemplo, los que están en el Vaticano, con sus, que hasta parecen payasitos, ¿no? Sus trajecitos ahí, pero son un ejército de élite de Suiza, ¿sí? Véalos con sus uniformes, véalos con sus armas y los duros entrenamientos que llevan para estar ahí, con un vestidito de medio rarito y con una lancita aquí.
pero son hombres de élite. Hermanos, ustedes y yo, ¿qué somos ante los premios Nobel de química, de física y de todo? ¿Qué somos, hermanos? Parecemos nada, como dirían aquellos espías, parecemos langostas ante los gigantes de Anak. Cuando un candidato afroamericano, primera vez en la historia, pretendía la presidencia, ¿quién iba a creerlo? Pero terminaba su frase: "We can, yes, we can". Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra tarea: conquistar el reino, expandir el reino, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Ese es el primero que debemos tener en cuenta para lograr nuestra tarea. Yo hago entonces la misma pregunta: ¿podemos? Sí, podemos. En el nombre del Señor, con Él asaltaremos muros. En el nombre del Señor, con Él desbarataremos ejércitos y derribaremos argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Esa es nuestra tarea dentro del reino. Vamos a orar. Señor, pese a los desalientos que el diablo quiere sembrar en nuestro corazón, si lo intentó con tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no lo hará con nosotros? En ninguna manera te hagas esto, Señor. Pero la respuesta de nuestro Señor fue contundente. Señor, cuando pensamos en la enorme tarea que tenemos y en el rechazo que posiblemente tendremos, Señor, se nos achica el corazón. Y perdónanos por esos momentos de cobardía. Cuando somos criticados, Señor, por lo que iniciamos. Cuando se ríen por lo pequeño que somos, por lo poquito que tenemos, Señor. Sí se nos arruga la piel y sí se nos arruga el corazón, Señor. Perdónanos por esos momentos de desaliento, por esos momentos, Señor, que perdimos la brújula y creímos que no valía la pena iniciarlo. Pero gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos anima, que nos conforta, para que sigamos arriba, para que sigamos adelante. Ayúdanos a echar las redes, aunque no veamos peces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a ponernos en pie para responder el himno 37, Santo Espíritu dirige.